Buenos días, doctor. Buenos días, David. Laura Marcela, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Miguel Ángel, Valentina, Melissa, María José, Luisa Fernanda. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Gracias, muchachos, por saludar. Santiago, buenos días. Gloria, Paula, Cristina, Santiago, buenos días. Dani, buenos días. Mariana, buenos días. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos entonces a continuar con las patologías de los riñones. Tenemos pendiente pues, hacer la socialización con respecto a las neoplasias. Entonces les pido el favor a los estudiantes pues, que les correspondió este tema, entonces de poner en pantalla pues, la presentación para que comencemos. Y pues nos ponemos en cámara también, por favor. Gracias, David. Listo, bueno, entonces buenos días. Muchachos, pero un momentico, pues se ponen en cámara, por favor. Listo. Gracias, Valentina. Buenos días. David, buenos días. Gloria Isabel, buenos días. Bueno, muchas gracias. Buenos días, doctor. Bueno, listo, comencemos. Listo, entonces buenos días a todos. Nosotros, David Vargas, Gloria y yo, Valentina, les vamos a hablar acerca de las neoplasias de riñón. Siguiente. Entonces, primero debemos de entender que los tumores renales pueden ser benignos o malignos, y pues obviamente que los malignos tienen una importancia clínica mayor y pues merecen que se les preste mucha más atención, mientras que las neoplasias benignas en general se dejan en solo observación. Siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar por los tumores benignos. Siguiente. Entonces, dentro de los tumores benignos tenemos el adenoma papilar, el amartoma renal, el angiomiolipoma y el oncocitoma. Siguiente. Entonces vamos a empezar hablando acerca del adenoma papilar. Entonces, son pequeños adenomas bien delimitados que se originan en el epitelio de los túbulos renales. Pues son de tipo papilar casi siempre, por lo que en la clasificación internacional pues más reciente se denominó como adenoma papilar. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a sus características morfológicas, tenemos que tener en cuenta que son tumores que suelen medir menos de 5 milímetros de diámetro, están siempre en la corteza, macroscópicamente forman nódulos separados, bien definidos, de color amarillo y grisáceo pálido, como vieron en la imagen que estaba en la diapositiva pasada. Están formados por complejas estructuras papilomatosas ramificadas con numerosas vellosidades. Pues las células tumorales también pueden crecer formando túbulos, glándulas, cordones y pues masas celulares. Y también que las células son cuboideas o poligonales y tienen pequeños núcleos homogéneos centrales y pues tienen citoplasma escaso y generalmente no presentan atipia. Siguiente. Algo que debemos de diferenciar en cuanto al adenoma y el adenocarcinoma papilar es que pues, los criterios histológicos no nos permiten distinguir estos tumores. ¿Por qué? Pues además de que comparten como varias características inmunohistoquímicas y citogénicas, pues los hace como muy difíciles de diferenciar, o sea, son muy parecidos en sí. Antes pues se usaba que el tamaño del tumor fuera una característica pronóstica. Entonces, que se decía que un umbral de 3 centímetros para identificar los que hacen metástasis. Sin embargo, pues se ha evidenciado metástasis con tumores más pequeños, por lo cual en la actualidad cualquier adenoma, sin importar su tamaño, se considera potencialmente maligno. Entonces, en el momento que se encuentra un adenoma, se deja en una observación estricta. Siguiente. Pues ahí vemos pues como una placa donde podemos ver como la zona donde está el adenoma papilar. Siguiente. Seguimos con el fibroma o amartoma renal.
o pues también tumor renomedular de células intersticiales. Son pequeños focos de tejido firme, blanco grisáceo en las pirámides renales. Generalmente miden menos de 1 centímetro de diámetro. En el examen microscópico, pues de estos nódulos revela células parecidas a fibroblastos y tejido colágeno. Las células presentan rasgos propios de las células intersticiales de riñón y pues estos tumores no tienen tendencia a malignizarse. Y como vemos ahí en la imagen, es un pequeño nódulo blanco en la médula renal que pues fue un hallazgo incidental en la autopsia. Estos se suelen presentar de forma esporádica como una masa solitaria. Siguiente. Seguimos con los angiomiolipomas, que están formados por vasos de fibras musculares lisas y tejido graso que se origina en las células epitelioides perivasculares. Su importancia clínica está dada porque tienden a ser hemorragias esporádicas. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que tiene una amplia relación con la esclerosis tuberosa. ¿Por qué? Porque se encuentran angiomiolipomas en un 25 a 50% de los pacientes con esclerosis tuberosa, que está caracterizada por lesiones en la corteza cerebral que produce epilepsia y retraso mental, así como diversas alteraciones cutáneas. Entonces, pues ahí están como las manifestaciones comunes de la esclerosis tuberosa, que son tuberosidades corticales, nódulos subependimales, angiofibromas faciales y zonas de máculas hipopigmentadas. Tenemos los angiomiolipomas renales y rhabdomiomas cardíacos. Siguiente. Entonces, pues ahí está una placa donde podemos ver pues células adiposas, la anormalidad en la pared de vasos y pues el músculo modificado. Siguiente. Y pues ya hablando del oncocitoma, es un tumor epitelial formado por grandes células eosinófilas con núcleos pequeños y redondos. Y, Miguel, se te prendió el micrófono. Bueno, con núcleos pequeños, redondos y de aspecto benigno, que pues tienden a tener grandes nucleolos. Siguiente, porfa. Estos pues se supone que proceden de las células intercalares de los conductos colectores. Ultraestructuralmente, las células eosinófilas tienen abundantes mitocondrias. Macroscópicamente, estos tumores presentan un aspecto bronceado o de color como caoba, bastante homogéneo, y suelen estar bien encapsulados. Pueden alcanzar un tamaño de hasta 12 centímetros de diámetro, o sea, pueden ser grandes. Y pues hay algunos casos familiares en los que estos tumores son multicéntricos más que únicos. Entonces, pues ahí vemos una plaquita donde podemos ver como la abundante eosinofilia del citoplasma, que les hablé anteriormente. Y siguiente. Bueno, entonces ya vamos a hablar de los tumores malignos. Siguiente, por favor. Entonces, pues el carcinoma de células renales es del 1 al 3% de todos los cánceres viscerales. El 85% de los cánceres renales del adulto aparecen más o menos dentro de la sexta y séptima década de la vida y predominan en el hombre de 3 a 1, con relación de 3 a 1. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya dentro de los factores de riesgo tenemos que el más importante, pues uno de los más importantes es el tabaco. ¿Por qué? Porque pues, las personas que fuman tienen doble incidencia con relación a las que no fuman. Tenemos la obesidad, la esclerosis múltiple, la hipertensión, la enfermedad quística adquirida, el tratamiento con estrógenos no neutralizados, la exposición al asbesto, derivados del petróleo y metales pesados, y paciente con insuficiencia renal quística. Siguiente, por favor. Entonces, antes de empezar pues con los familiares, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los cánceres son esporádicos, pero pues también hay cánceres familiares autosómicos dominantes, sobre todo pues en jóvenes, que me representan más o menos un 4% de los cánceres renales. Entonces, vamos a ver 3, ¿cierto? El primero es el síndrome de von Hippel-Lindau, que entonces tiene unas características de presencia de hemangioblastomas en el cerebelo, retina, desarrollan también quistes renales y carcinomas de células renales, y a menudo son múltiples y bilaterales. Estos cánceres entonces me van a implicar el gen VHL,
en el desarrollo de tumores de células claras, tanto en su forma familiar como esporádica. Entonces, el gen VHL es un tipo de gen supresor de tumores que da origen a una proteína que me ayuda a controlar la división y la multiplicación de las células. Ya, entonces cuando este gen se me muta, entonces va a aumentar la multiplicación de las células e incluso las células anormales. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el segundo del que vamos a hablar es el carcinoma hereditario de células claras. Este está circunscrito al riñón, tiene la misma alteración del gen VHL, pero no tiene las mismas manifestaciones del cáncer que les acabé de explicar. Siguiente, por favor. Ya, el último es el carcinoma papilar hereditario, que es autosómico dominante, es bilateral múltiple, histológicamente se caracteriza. ¿Por qué? Porque tiene que son papilares y tiene una mutación en el protooncogen MET por trisomía en el cromosoma 7. Entonces el gen MET también es un tipo de gen receptor de tirosina sinasa que da origen a una proteína que participa en el envío de señales dentro de las células y en la multiplicación y supervivencia celulares. Entonces, ¿qué pasa si esto se muta? Va a estimular la multiplicación y diseminación de células anormales en el cuerpo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a clasificar el carcinoma de células renales. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Vamos a basar esta clasificación en tres cosas: en la histología, en la citogenética y en la genética, ya sea de las formas familiares o esporádicas. Entonces, ahí vamos a encontrar el carcinoma de células claras, el carcinoma de células papilares, el carcinoma renales cromófobos y el carcinoma de los conductos colectores. Siguiente, por favor. El carcinoma de células claras es el más frecuente, entre un 70 y 80% de los cánceres de células renales. El 98% está asociado pues al VHL, que es una pérdida de la secuencia en el brazo corto del cromosoma 3. También cuando entonces el VHL está mutado, entonces ¿qué va a pasar? Las concentraciones inducibles por hipoxia están altas y esto aumenta la transcripción productiva y activa de las proteínas proangiogénicas inductoras de hipoxia. O sea, vamos a tener una angiogénesis estimulada. Pueden ser esporádicos o también familiares. Siguiente, por favor. Ya dentro de la histología, entonces encontramos células de citoplasma claro o granular y hay que tener en cuenta que no son papilares. Siguiente, porfa. Entonces, ¿por qué no son papilares? Y hay que tener eso muy en cuenta porque este ya es el carcinoma papilar, que entonces del 10 al 15% de los carcinomas renales, a diferencia de los carcinomas de células claras, son multifocales, tiene formas familiares y esporádicas y engloba entonces el gen MET que ya les expliqué y el otro gen que se llama PRCC por trisomía 7, 16 y 17. Este gen PRCC entonces me va a codificar una proteína pues que desempeña un papel importante en el pre-ARN mensajero de empalme. También puede ser familiar o esporádico. Siguiente, por favor. Entonces ya dentro de este es importante pues en las características histológicas el crecimiento papilar. Eso es lo más importante de este. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el carcinoma renal cromófobo. ¿Qué tenemos del carcinoma renal cromófobo? Bueno, pues que estos son el 5% de los carcinomas de las células renales y en el estudio citogenético presenta numerosas pérdidas cromosómicas y una gran hipodiplodia. Crece a partir de las células intercalares de los conductos colectores y tiene pues buen pronóstico. ¿Qué características histológicas podemos encontrar? Bueno, pues nos encontramos que se encuentran con una membrana muy prominente, que nos encontramos un citoplasma eosinófilo pálido y generalmente tienen un halo perinuclear, que es como una vacuola delgada alrededor del núcleo. ¿Sí? Entonces, bueno. Ahora nos encontramos también con el carcinoma de conductos colectores, de los conductos colectores, sí.
que es, pues es de muy poca prevalencia, ¿no? Es de 1% o menos de las neoplasias epiteliales renales y se originan en las células de los conductos colectores en la médula, pues como su nombre lo dice, los conductos colectores. Dentro de las características histológicas que nos encontramos, pues que son unos nidos celulares malignos inmersos en un estroma fibrótico prominente. Y por último, pues nos encontramos los carcinomas uroteliales de la pelvis renal, que pues de los tumores renales primarios, de 5 al 10% se originan en el urotelio de la pelvis renal. Son tumores que generalmente se ven clínicamente de manera rápida, se detectan rápidamente, porque se pueden fragmentar y pueden producir hematuria microscópica, hematuria macroscópica, perdón. Son pequeños, aunque, bueno, pueden obstruir el flujo urinario, puede suceder, y pueden causar hidronefrosis y dolor abdominal. También en un 50% de los casos se encuentra un tumor urotelial simultáneo o previamente en la vejiga, o sea, al mismo tiempo o lo tuvo antes. Muchas gracias. Bueno, muchachos, de pronto, pues, quería comentar algo, pues, adicional. A ver, pues, un hecho fundamental es en qué momento nosotros consideramos de que un paciente pueda estar cursando con este tipo de situación, de un proceso neoplásico a nivel de los riñones. Se establece como no una forma de triada, sino como las expectativa de lo que puede generarse de presentación de tipo clínico en un paciente con una masa renal, debido a que, ejemplo, está localizado en el retroperitoneo, tiene espacio para generar crecimiento, es dado como en muchos sitios anatómicos los diagnósticos se hacen tardíos porque pueden no llegar a presentar unos síntomas o signos clínicos en forma inicial, como bien lo sabemos en lo que corresponde, por ejemplo, la patología neoplásica pulmonar, inclusive en algunos sitios o no regularmente, lo que es en patología digestiva como el de colon y en estómago. Hay algo que sucede, que la hematuria es un signo, el cual puede generar, digamos, llamémoslo algo de alarma o al menos ponerle cuidado a un paciente que está cursando con una hematuria indolora, y en lo cual nos implica por ese hecho de que posiblemente sea de origen renal y hay que buscar las posibilidades dependiendo indudablemente de lo que se mencionó del paciente y algunos factores condicionantes que puedan contribuir a considerarlo, pues, dentro de eso, pacientes con tratamientos estrógenos prolongados, pacientes obesos, pacientes con hipertensión, pacientes con fumadores, etc. Lo segundo es un dolor a nivel costovertebral, un dolor que es difuso, que es recidente, que es un motivo de consulta muchas veces infructuosa para el paciente, inclusive para el médico, porque no considera que sea, y siempre, digamos, en primer momento se puede establecer de que sea algo de origen de tipo muscular. Y lo siguiente es una masa palpable. Es dado que se pueda llegar a generar sin que tenga que ser en una proporción ya exagerada, sino haciendo un examen físico cuidadoso. Puede haber signos, como en todos los procesos, a veces de tipo inflamatorio, inclusive de tipo neoplásicos, de signos generales o en síntomas B, como es un paciente que se siente mal, que dice que a veces le parece que o siente que le ha dado fiebre, paciente que se siente débil y que inclusive, indudablemente, ha ido perdiendo peso. Y puede existir una serie de manifestaciones clínicas secundarias a este tipo de proceso neoplásico, el hecho de que vaya a presentar de pronto policitemia, hipercalcemia, signos de masculinización o de feminización, de pronto algo de disfunción hepática, inclusive llegar a presentar un Cushing o hacer unas reacciones de tipo leucemórica, pues que pueden ser como otras formas de generar algo dentro de la presentación clínica. Es un tipo de neoplasia que es potencialmente metastásico y, como casi todos los órganos, el primer sitio, pues por el
el tipo de circulaciones, que sea a nivel de pulmón, puede generarse también neoplasias a nivel de, perdón, metástasis a nivel óseo, a ganglios linfáticos regionales indudablemente, y hacerlo a otros órganos del sistema digestivo como el hígado y glándulas suprarrenales, inclusive también pues hasta el cerebro. Se habla más o menos de la mitad de los pacientes de presentar una sobrevida a los 5 años. Y si no hay ningún tipo, aparentemente no, si no hay ningún tipo de evidencia de metástasis, es muy posible que alcance casi hasta el 70%. Pero si ya hay metástasis, es posible pues, que el porcentaje pues, sea mucho menos, pues, hasta el 15 o 20%. Y sabemos pues, de antemano que, pues, que el manejo de ellos es realizar la extirpación, pues, o sea, la nefrectomía. Yo creo que está bien así pues, lo que comentaron pues, la presentación que hicieron los compañeros. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a seguir. Gracias, David. Muy amables. Bueno, entonces continuando con el tema que nos corresponde de las vías urinarias, pues vamos a hablar de la patología de ureteres, de vejiga y de uretra. Entonces, muchachos, voy a hacer la presentación. Doctor, pero pues eso nos toca exponer a nosotros. Sí, Michelle, yo sé que sí, pero a mí nunca me manifestaron ustedes que lo iban o Sí, no lo iban a hacer. Y yo ayer les nos dije dijeron siempre, ayer dijeron que mandábamos la presentación y la mandamos. pero pues a qué horas, en qué forma, y yo no la revisé, pues es que pues yo me pregunto, pues tengo el derecho como a revisar la presentación alguna vez, o sea, ¿cuántos meses en este tema? Y si no les dice Felipe anoche, usted no me la mandan y esto no puede ser una sorpresa. Yo debo mirar la presentación previamente para saber si es adecuado o no. O sea, ¿cuál era el inconveniente de hacerlo? O sea, hasta el momento me vengo a enterar que la mano, porque yo no me voy a quedar en el correo electrónico esperando a ver si va a llegar algo. Pues yo di la razón y no volví a recibir ningún tipo de información, y entonces doy por hecho que no iban a presentar nada. Pero pues sí Pues se la mandamos cuando Calle sí, nos dijo a Misael, pero nosotros. entienda lo que le estoy diciendo. No es que usted la mandó anoche y yo tengo a esa hora que ponerme a revisarla. Anoche. ¿Cuántos meses hacia atrás? Diciendo, envíemela, 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 envíemela. Usted van a hacer la presentación y es una sorpresa. Y eso no tiene por qué ser así. O sea, ¿cuál es el problema de que a mí me hubieran enviado esa presentación hace 3 días, hace 5, hace 8, hace 15, hace un mes? ¿Cuál era la dificultad? ¿Sí me entiende? O sea, no es que usted Sí, me sí. está solucionando, es que anoche la mandamos. O sea, usted me está exigiendo de que yo anoche tenía que estar sentado en el correo electrónico, pendía, si de pronto me la mandaron y no lo revisé anoche, yo ya lo solté y ahora en la mañana estaba en reunión, hasta ahora hasta las 9 y ya seguí con ustedes. O sea, ¿cuál es la disciplina que me quieren poner entonces? Sí, doctor, usted tiene toda la razón. Sino que como las exposiciones estaban durando tanto tiempo, digamos, la primera duró casi toda una clase. Entonces, No no, importa, no importa que es que No tenga sabíamos tanto, si o nos sea, tocaba o hoy sea, o la otra entiendan, clase. ¿cuántas horas antes es que ustedes me exigen el derecho a yo revisar una presentación? ¿Por qué no la envían? O sea, yo tengo que sentarme la última noche a revisar una presentación. O sea, porque no puede ser antes, o sea, no se le nota el interés, pues no me justifique que no la hay. La teníamos hecha hace 15 días, doctor. ¿Y por qué no me la enviaron hace 15 días? O sea, ¿qué problema hay en que yo revise esa presentación? O sea, quiero saberlo. Imagine, 15 días y me la están enviando horas antes de hacer la presentación. Por la noche. Un domingo me tengo que sentar a esperar en el correo electrónico a ver si se le ocurre o no se le ocurre. Y si era tanto el interés, ¿por qué no me lo informaron por otro medio? Es que yo, o sea, debo de estar pegado del correo electrónico a ver qué se nos ocurre mandar en ese momento. ¿Sí me entiende? sí, doctor. O sea, la van a presentar y es una sorpresa. Yo no tengo ni idea, pues, ¿cómo va a ser?
Y no puede ser porque es que eso no es para mí, eso es para el salón. Y el salón es el que está percibiendo una presentación. ¿De acuerdo? Lo más lógico es que esté adecuada, puede que sí, puede que no, yo no lo sé, pero yo necesito estar seguro. O sea, no son cosas para jugar en el momento de ser. Pues si no tiene sentido de que yo esté presente, pues mejor cogían ustedes, sacan la presentación y la reparten a sus compañeros y yo no existo. Doctor, también era porque estábamos en paro y pues no sabíamos si No nos tocaba importa, no hoy o nos importa el paro, tocaba pero el... el paro no se terminó anoche. No Pero se es que no terminó, sabíamos si nos estamos tocaba anoche. hoy o nos Y tocaba antes el del, miércoles. y qué pena, no justifica que no la tiene. Y antes del paro, ¿por qué no la tenían lista? ¿Cuántos Ya la meses llevamos? teníamos, pero le dije que la teníamos hace 15 días y Bueno, entramos hace hace 15 una días, semana, o doctor. sea, y si uno está en paro, no puede hundir una tecla y enviarla. ¿Qué pierde? O sea, se le pierde No, pues no sabíamos, pero bueno, doctor. Estaba prohibido, no sabía que eso estaba prohibido, hundir una tecla y enviar algo. Y entonces, ¿por qué? Ya llevamos cuántos días después de haber entrado al paro y ¿por qué no me la mandaron? O sea, no lo justifique que no la hay. No la hay. Sí, doctor, tiene Y razón. con eso me están minimizando, o sea, yo no existo. O sea, simplemente usted cumple con eso y ahora es una sorpresa. Pero no eso, y todo el tiempo es rogando, rogando, envíen. Suprarrenal, ¿cuántas veces le he dicho? Hace 8 días, la semana pasada, envíenmelas. O sea, no veo cuál puede ser la forma de yo manifestarles que yo necesito revisar eso antes. O sea, ustedes se toman la ley por las manos, o sea, me la envían unas horas antes de noche, un domingo, a que yo me tengo que sentar a revisar esta presentación. Eso está bien. No, doctor. Qué pereza, eso así, pues, pero háganle. Pues si esa es la idea, háganle entonces presente. Bueno, Listo, voy a dejar de presentar. Se los dije al principio del semestre, tantos días antes, no el día anterior, tantos días antes, envíenmela. O sea, se nota el interés, es nada. el doctor ahí se escucha y me ve. Sí, se está escuchando. Listo. Entonces a nosotros nos correspondió lo que es el tema de uréter, vejiga y uretra. Somos los expositores, Miguel Ángel Cabrera, que es mi persona, y Michael Vargas Carranza. Empezando por lo que son los uréteres, tenemos 4 tipos de patología: las anomalías congénitas, las inflamaciones, los tumores. Miguel Ángel, Sí, señor. yo les he dicho, en un momento que estemos viendo la presentación en cámara. Ah, ya lo vi. Sí, Listo, sí, sigamos. el celular. Listo, sí, ya lo vi, listo. Listo, doctor. Entonces encontramos las anomalías congénitas, las inflamaciones, los tumores y lesiones pseudotumorales y las lesiones obstructivas. Dentro de las anomalías congénitas, tenemos que las anomalías, o sea, toda esta patología, tanto uréteres, uretra y vejiga no tanto, más que todo uréteres, son patologías muy raras que se presentan raro y además son muchas causantes de generar reportes de casos, por ejemplo, porque no son muy frecuentes. Entonces se dan en un 2 a 3% en las autopsias y es característico de ellas que la mayoría no tengan un significado clínico importante. El paciente puede durar asintomático durante mucho tiempo y ser un hallazgo así accidental, a excepción de algunas anomalías que alteran el flujo normal de la orina provocando flujo retrógrado, que pues sabemos que este flujo retrógrado puede conllevar a infecciones y también a un megauréter y a otras patologías que veremos a continuación durante la exposición. Y dentro de estas anomalías tenemos los uréteres dobles, la obstrucción de la unión ureteropiélica, o sea, en la porción en la que se une el riñón con el uréter, y los divertículos. Entonces, en primer lugar, tenemos los uréteres dobles, que los uréteres dobles derivan de un brote ureteral doble o desdoblado, en los cuales se puede tener una pelvis renal total doble, totalmente distinta, o un grande riñón en el cual se posee una pelvis parcialmente bífida que termina en uréteres separados. O sea, como se ve en la imagen, puede ser incompleta o completa. Generalmente no es sintomática, pero cuando es incompleta puede llevar a una obstrucción porque tiene esa comunicación que se le denomina como en Y,
en la cual se puede generar, pues si existe en algún momento un proceso litiásico, un mayor componente para que se generen infecciones y además de eso, pues la hidronefrosis y además una insuficiencia renal, si esto se mantiene en el tiempo. Esta duplicidad se puede dar en forma incompleta o completa, como ya les dije. El ureterocele. El ureterocele se define como la dilatación quística del segmento distal o en el fondo de uno de los uréteres, por lo que esta área dilatada obstruye el flujo de la orina. Ahí encontré una imagen muy buena en la que se describía cómo el uréter llega a la vejiga y cómo está toda la pared vesical. Sin embargo, existe una dilatación de esa parte del uréter que, aunque está dilatado, la parte o ese por donde está el tracto de salida del uréter se encuentra muy dilatado y el espacio se encuentra muy cerrado, por lo que no se puede dar un buen drenaje de la orina y se forma este ureterocele. Se asocia a la canalización incompleta de la membrana de Chawala, que divide el conducto de Wolf del seno urogenital, por lo que queda esta decidua de esta dilatación en esta pared de la vejiga, y se asocia con un 80% de la duplicidad ureteral. Esto se asocia a un reflujo vesicureteral en un 50%. O sea que sí le puede generar sintomatología al paciente o también puede generar infecciones. El megaureter congénito es una patología obstructiva que es provocada por el mal funcionamiento del segmento terminal del uréter, por lo que hay una zona que no se relaja e impide el flujo de la orina. Como vemos ahí, existen unos diferentes grados, pero principalmente es que hay una porción del uréter que no se contrae con una peristalsis normal para que la orina fluya. Entonces se va acumulando, generalmente es en la porción distal del uréter. Las intervenciones no necesariamente tiene que ser quirúrgica, porque en muchas ocasiones se puede resolver y tener una peristalsis normal, pero el uréter puede llegar a estar en ese estado, como vemos, que sería el grado 3, en el cual pues el riñón se está muy congestionado y pues va a generar una insuficiencia renal y tiene que hacerse un manejo quirúrgico. Los divertículos, que son formaciones saculares hacia el exterior de la pared ureteral, son infrecuentes y por lo general no producen alguna sintomatología. Estos son de esos encuentros fortuitos que se dan en algunos exámenes cuando se está viendo otra cosa que se encuentra así de forma accidental. Y ahí podemos ver en la que acá aparecen diferentes malformaciones en las cuales podemos ver el divertículo, que es una de las primeras. No sé si se ve el puntero, no sé. Sí se ve. El divertículo, que sería este, estaría en el uréter, que generalmente pues no produce sintomatología. Ya seguimos con las patologías inflamatorias, como la uretritis. La uretritis se define como el componente infeccioso de la patología del uréter. Los cambios morfológicos son completamente inespecíficos y raramente esta uretritis contribuye a un problema clínico mayor. Dentro de la morfología encontramos dos formas de presentación ante una uretritis crónica: la uretritis folicular y la uretritis quística, como vamos a ver después. De la uretritis, que sería la folicular, no encontré unas buenas imágenes, sin embargo en el libro sí se apreciaba lo que era la uretritis quística. En cuanto a la uretritis folicular, hay una acumulación o agregación de linfocitos en la región subepitelial, que puede causar ligeras elevaciones de la mucosa y producir una superficie mucosa granular fina. Se observan como centros germinativos en la submucosa, en la capa subepitelial. Esto es como lo más característico de esta uretritis folicular. De la uretritis quística es que la mucosa contiene pequeños quistes con un diámetro que varía de 1 a 5 milímetros, y los quistes pueden agregarse y formar racimos pequeños, como podemos ver en la imagen a la izquierda. Además, la histología de estos quistes muestra un revestimiento de epitelio transicional modificado con algo de aplanamiento de la capa celular superficial, de esa acumulación de líquido. En los uréteres de patología tumoral y lesiones pseudotumorales, como dije al presentar esta exposición, es una patología que en realidad no se ve mucho y es muy rara estas lesiones o tumorales primarias del uréter. Entonces este tipo de lesiones son muy raras y por lo general son tumores benignos. De estos los más frecuentes son el pólipo fibroepitelial y los leiomiomas, que pues son componentes de las capas del uréter, que es el músculo liso y pues la parte fibroepitelial. Los tumores malignos primarios en su mayoría son carcinomas de células transicionales, que es el epitelio del cual se encuentra revestido, y causan la obstrucción de la luz ureteral y se encuentran a la sexta y séptima década de la vida. En ocasiones pueden ser múltiples, entonces estos sí generan sintomatología.
Estos benignos, aquí podemos ver una imagen tanto histológica como una imagen ya macro, en la cual se observa ese pequeño pólipo fibroepitelial, y pues se ve que no tiene ningún tipo de hallazgo maligno, por lo que es una lesión benigna. Entonces se define como una lesión pseudotumoral que se observa como una masa pequeña que se proyecta a la luz, dándose con más frecuencia en el uréter izquierdo. Se compone de tejido conectivo laxo y vascularizado situado por debajo de la mucosa, como podemos ver en la imagen histológica. Puede presentar síntomas como el cólico renal y la hematuria, además de dolor intermitente en flancos y en la región suprapúbica. Sin embargo, no es muy común que los produzcan porque pues, no tienen como un crecimiento tan avanzado o de tanta importancia como los malignos, que sí tienden a obstruir mucho la luz del uréter y a generar pues las consecuencias que ya habíamos mencionado sobre la estasis de la orina. Lesiones tumorales primarias malignas. El tumor más frecuente es el carcinoma de células transicionales, que supone el 90% de las neoplasias del uréter. Sin embargo, sigue siendo muy raro. Una de las características importantes son la hematuria sin otros síntomas o hematuria silente. El diagnóstico se basa en una TCMD y en la citoscopia si se sospecha de una lesión vesical, debido a que pues por la comunicación que tiene y por el flujo de la orina, las células pueden llegar hasta la vejiga e implantarse, pues, debido a que tienen el mismo tipo de epitelio y además tiene muchas capas parecidas en cuanto a histología. Ya en cuanto a los uréteres de patología obstructiva, tenemos la litiasis ureteral, que es muy común. Esto sí se da mucho en los pacientes, que se define como cualquier enclavamiento de cálculos en cualquier porción del uréter, y a la derecha podemos ver la probabilidad de expulsión espontánea según la localización de litiasis. Esto es una patología que los pacientes refieren con mucho dolor. Sin embargo, se debe de hacer un buen diagnóstico diferencial porque muchas veces pues puede confundirse con otras patologías que pueden tener un dolor asociado a esa región, porque es una región en los flancos, y entonces se tiene que en el urétero proximal tiene un 25%, si se enclava el cálculo en esta región, pues de un 25% de que se expulse. En el uréter medio 45% y en el uréter distal 75%, y si está en la región uretrovesical un 79%. La prevalencia es mucho mayor en hombres que en mujeres, especialmente entre los 30 a 40 a 60 años. Se presenta más en las personas de raza blanca. Es también por los hábitos tabáquicos y alcohólicos, aunque esto se ha empezado como a nivelar porque pues los cambios en la sociedad y los hábitos pues ha variado durante el tiempo, y entonces ya no es la prevalencia mucho más elevada en hombres, sino que está empezando como a nivelarse. La mayoría de estos cálculos se componen de calcio. El síntoma principal que se genera al enclavarse es el uréter, el cólico renal. También se puede dar hematuria y oliguria, y en algunos casos puede llegar a la hidronefrosis, que es esa estasis en la que ya el riñón, en la que está tan obstruido que el riñón está acumulando toda la orina que está produciendo y está hematizado. Aquí podemos ver, esto lo puse como algo adicional, sino es como el diagnóstico en el cual uno puede realizar de la litiasis. Esto se realiza mediante, aquí tenemos las diferentes formas diagnósticas de cómo y qué tan sensibles o específicas pueden ser, con su valor predictivo positivo y negativo. Vemos que la tira de orina, la hematuria, puede ayudarnos mucho con un valor predictivo positivo de un 72%, la RX de un 82%, pues porque son en su mayoría de calcio, entonces se dejan ver, aunque se debe tener también un ojo agudo para verlos porque algunos son muy pequeños. En la ecografía, un valor predictivo positivo de 93%, que es una de las formas que más se utilizan en la TAC, un 99%. En la IBU, que es la urografía intravenosa, también se tiene una alta especificidad y sensibilidad, pero pues estos son exámenes más especializados. Entonces aquí tenemos, en el cual nos daba la patología de Robbins, un esquema o un diagrama en el cual se daban las principales causas de obstrucción ureteral. Entonces tenemos las intrínsecas, que son cálculos, por estenosis, por tumores, por coágulos de sangre que se pueden presentar al mismo tiempo por los cálculos o por tumores, neurogénicas y extrínsecas, como el embarazo, la inflamación periureteral, endometriosis y tumores. Me gustaría destacar esta del embarazo, debido a que existe una relajación fisiológica del músculo liso, opresión de los uréteres en el borde pélvico profundus que va aumentando de tamaño. En realidad la embarazada empieza a tener una éstasis de la orina
de forma fisiológica en su embarazo, y esto pues la predispone para las infecciones. Entonces esto pues, es importante saberlo, que puede tener una éstasis de la orina de forma fisiológica. Una de las características que como son más relevantes es que la obstrucción unilateral generalmente es por causas proximales, mientras que la obstrucción bilateral es principalmente por causas distales. Tenemos esta patología que la nombraba mucho en el libro, o que le quisieron hacer énfasis, que es la fibrosis retroperitoneal esclerosante, y que hace referencia a una causa que es infrecuente de estrechamiento ureteral. Se caracteriza principalmente por un proceso inflamatorio fibroso proliferativo que recubre las estructuras que se encuentran en el retroperitoneo, pues llama fibrosis retroperitoneal, y causa finalmente hidronefrosis. Algunas de sus causas son fármacos bloqueantes beta-adrenérgicos, procesos inflamatorios adyacentes, como una diverticulitis, unas vasculitis, enfermedad de Crohn, vemos que son enfermedades como autoinmunes, y enfermedades malignas. Sin embargo, muchos de los casos se consideran de una causa desconocida y de forma primaria o idiopática, entonces no se tiene como una causa bien establecida de por qué se da esta patología. Aquí podemos ver el estudio histológico, y se caracteriza por una fibrosis inflamatoria con abundante infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos, que podemos ver aquí todos estos puntitos morados, que son los acúmulos de linfocitos, centros germinativos, células plasmáticas y eosinófilos. O sea, toda una reacción inflamatoria que conlleva una fibrosis, y esta fibrosis puede llevar a la necrosis de uretra. En algunos casos se pueden observar necrosis grasa e inflamación granulomatosa en la fibrosis, ya que produciendo centros germinativos y un gran acúmulo de células inflamatorias. Y ya aquí empezaríamos con la patología de la vagina. Yo quisiera comentar algo con respecto a lo de la patología de ureteres. Como mencionaba el compañero, pues no es la cotidianidad de establecer la posibilidad y encontrar patologías a nivel de ureteres. Pero sí es muy importante ese comentario general, y lo amplío un poquito con respecto a otras esas lesiones ureterales secundarias a otro tipo de procesos, la cual se subclasifica, como él lo dijo, en una forma intrínseca y en una forma extrínseca. La intrínseca, y es muy dado a que eso suceda, que es la secundaria a la litiasis de origen perrenal, en la cual puede darse, ellos no se introducen dentro de la pared, sino que impactan en la luz, y entonces generan este proceso pseudoobstructivo o obstructivo. Indudablemente, dentro de toda esa secuencia de paso de los cálculos, pues cuando están a nivel ureteral, generan mucha presentación de tipo clínico, y es casi quedado a que se encuentra con mucha frecuencia que está la presencia de cálculos a nivel del uréter cuando el paciente comienza a presentar estas manifestaciones clínicas del dolor de tipo cólico. Está la estenosis, pues que ellas pueden ser secundarias a procesos inflamatorios, entonces, o las congénitas. La neoplasias indudablemente es muy raro. Puede ser, por ejemplo, lesiones de tipo fibroepitelial, como se mencionó ahí, en la cual de adjunto, dado que la pared del ureter, su capa media, existe tejido muscular liso y es sujeto a que en algunas situaciones se puedan presentar ledomiomas a nivel del ureter. Otro adicional, que es la presencia cuando hay una hematuria masiva por sangrado a nivel renal, por ejemplo, porque hay una necrosis necrosis tumoral, por un carcinoma papilar, por decir algo, que es el que más necrosis genera, hay acumulación de sangre, entonces se genera ese proceso de coagulación y puede generar proceso de tipo obstructivo. Hay otra que no se mencionó, que son las neurogénicas. Es muy frecuente que esto suceda, secundarias, por ejemplo, a traumas raquimedulares. Y las extrínsecas, pues la más importante, que es la del embarazo, como se comentó, y la inflamación alrededor del ureter, como puede ser en las mujeres por procesos infecciosos en útero o anexos, como por ejemplo la salpingitis, la que mencionó pues el compañero, que es la fibrosis esclerosante. Y otra es secundaria a procesos neoplásicos extrínsecos o endometriosis. Como veremos en otro momento, la endometriosis es la presencia de endometrio
en lugares ectópicos o por fuera del endometrio, muy frecuente que se presente a nivel de ovarios, que se presente a nivel de peritoneo, que se presente en el colon, y también no está exento que se pueda presentar a nivel de la pared del uréter. Bueno, listo, seguimos con vejiga. Listo, doctor. Entonces, en las patologías de vejiga vamos a hablar de la diverticulitis. Entonces, vemos que hay diverticulitis misceláneas, congénitas y adquiridas. Todas estas diverticulitis predisponen a infecciones y a la formación de cálculos vesicales. Vemos que las misceláneas se caracteriza porque es un reflujo vesiculolateral, que es la anomalía más común y seria. Contribuyen a infecciones renales y cicatrización. También podemos ver que las congénitas se deben a insuficiencia focal de desarrollo de la musculatura normal o alguna obstrucción de tracto urinario durante el desarrollo fetal. Y en las adquiridas, con mayor frecuencia se observa que es por hipertrofia prostática, hiperplasia o neoplasias, produciendo obstrucción al flujo de orina y acusando engrosamiento del músculo de la pared. También vemos que con muy frecuencia son múltiples y son cuellos estrechados entre los entrelazados folículos musculares hipertróficos. Y tanto las congénitas como las adquiridas constan de una bolsa redondeada que puede medir desde menos de 1 centímetro a 5 y puede llegar hasta 10 centímetros de diámetro de los divertículos. Siguiente. Ahora hablamos de la cistitis aguda o crónica. Macroscópicamente podemos ver en la cistitis hiperemia de la mucosa asociada con el exudado. Vamos a ver diferentes cistitis como son las hemorrágicas o las supurativas. Las hemorrágicas en ocasiones son por una lesión por radiación o quimioterapia en pacientes que están cursando por neoplasias o cánceres, ¿sí? Son tratamientos antitumorales y que se acompañan con frecuencia de atipia epitelial. Y las infecciones de adenovirus son muy frecuentes también para generar cistitis hemorrágicas. La cistitis supurativa es cuando hay una ulceración muy grande del área de toda la mucosa, o en ocasiones en totalidad de toda la mucosa vesical. La persistencia de estas infecciones que generan cistitis pueden generar cistitis crónica, y la diferencia entre cistitis crónica y aguda es el infiltrado inflamatorio que tiene. En la morfología vamos a ver que en la cistitis se genera una sobreelevación mayor del epitelio con la formación de una superficie roja, fiable, granular y en ocasiones ulcerada, como la cistitis supurativa. Siguiente. Las variantes histológicas, que son otros tipos de cistitis menos frecuentes, que son la cistitis folicular y la eosinofílica. La folicular se caracteriza porque hay una agregación de linfocitos en los folículos linfoides y en el interior de la mucosa vesical de la pared subyacente de la vejiga. En la cistitis eosinofílica es porque se manifiesta infiltración de eosinófilos en la submucosa, junto con fibrosis, y en ocasiones también hay células gigantes, y la mayoría de estas presentaciones es una inflamación subaguda e inespecífica. Y también hay una forma especial que es la cistitis intersticial, que es una de las más raras, que se asocia con la úlcera de Hunner. Es una forma dolorosa de cistitis crónica y se caracteriza por hematuria y disuria en las infecciones. Los datos citoscópicos son que son fisuras, se encuentran fisuras en la mucosa y hemorragias puntiformes. Después también hay distensión luminal, o sea, primero se genera una distensión luminal y después esa distensión genera las fisuras y las hemorragias puntiformes en la mucosa vesical. Muchos pacientes tienen rasgos de úlceras crónicas en la mucosa en su fase tardía, que es la úlcera de Hunner. Y los monocitos aparecen en fases tempranas, pero no es un diagnóstico. Entonces aquí vemos que esta patología lo que se hace es diagnosticarla para descartar un carcinoma in situ plano por biopsia, ya que esta no tiene causa conocida. Lo que se cree es que sea una patología autoinmune. Siguiente. Ay, espera un momentico, yo apago aquí el micrófono.
Entonces ahora vamos con otras formas especiales de las cistitis, que es la malacoplaquia, que es un patrón peculiar de una reacción inflamatoria vesical, que es caracterizada macroscópicamente por que son placas blandas amarillentas, ligeramente elevadas entre 3 a 4 centímetros de diámetro. Histológicamente hay infiltración de macrófagos grandes y espumosos. También hay ocasiones células gigantes mononucleadas y linfocitos intercalados. Está relacionado con infecciones bacterianas crónicas, principalmente de E. coli, o en ocasiones especies de proteus, y también se cree que es autoinmune. Y por último está la cistitis polipoide, que es una afección inflamatoria resultante de las irritaciones de la mucosa vesical. El urotelio recubre proyecciones anchas, bulbosas y polipoides, y como consecuencia de esto se genera un edema de la submucosa. Siguiente. Entonces aquí vamos a hablar de ya las neoplasias de la vejiga. En la OMS pues se dice que hay varios grados, que es el papiloma ureterial, la neoplasia ureterial de bajo potencial de malignidad, y después ya vienen los carcinomas papilares, uroterial papilar, que ya son de 1, 2 y tercer grado. Y siguiente. Entonces aquí vamos a ver que los papilomas es muy similar a los papilomas esta neoplasia. Sin embargo, posee un uroterio de mayor grosor con pocas figuras mitóticas. Michael, Señor. perdón, de pronto yo hago un comentario pequeñito Sí. antes de entrar en los procesos de tipo neoplásico. Sí, señor. Ese tema de los procesos inflamatorios de vejiga y son muy frecuentes, y el tema es que esa sintomatología puede no ser tan evidente y confundirse pues o descartando otro tipo de procesos, así como se mencionó. Si a nivel del proceso citoscópico, pues vamos a encontrar, dependiendo del tipo de cistitis, y casi que el urólogo, en el momento que hace la citoscopia y en la cual tuvo una buena visualización, se puede de pronto, ante la descripción macro que él hace, pues como orientar a que sí puede ser, por ejemplo, una cistitis ejemplo de tipo supurado, ulcerosa, o si es una lesión crónica porque vemos esa pared de la vejiga engrosada, con unas trabeculaciones muy incrementadas. Cuando es, por ejemplo, de tipo eosinofílico, pues esa sí es más de un hallazgo de tipo microscópico. Pero sí, al menos que sí sea una cistitis ulcerosa o purulenta, o de las otras variantes, o por ejemplo, de tipo crónico. Hay algo que se establece en ella, pues de que una forma de triada, que un paciente en el cual tiene la presencia de ese dolor que es no muy claro, que es, digamos, en espalda y que se irradia a la región anterior, o al contrario, puede ser a nivel suprapúbico, o localizado, digamos, en la parte inferior del abdomen, o sea, que no es muy determinante y muy definido como para pensar en eso. Otro, la disuria, o la sensación pues, de quemazón en el momento de generar la micción, y la que es muy frecuente, que es la presencia de la polatiuria, que se habla que más o menos cada 15 o 20 minutos. Creo que en algo se comentó pues, de que esas cistitis pueden ser secundarias, y es muy frecuente que sea secundaria al hecho de que se esté generando un crecimiento de la próstata, pues en los casos de la hiperplasia, o la presencia del cistocele, que el cistocele es el descenso de la vejiga urinaria, pues que con el paso de los años en las mujeres, el hecho de que haya tenido un útero, pues de un útero en muchas oportunidades grávido, o sea, muchos embarazos, en cierta forma influye un poquito la velocidad y la obesidad, y indudablemente el componente de tipo estrogénico. Que hay un reblandecimiento de esos sitios, y la vejiga desciende hasta que ella pueda generar una protusión a través, como veremos más adelante, una protusión a través del canal vaginal. Eso genera un proceso de descenso a un proceso secundario pues de tipo
de tipo irritativo, infeccioso sobre la vejiga urinaria. Igualmente, como se mencionó, los procesos, los procesos de tipo de lesiones de cálculos o la presencia de neoplasias. Indudablemente, el hecho de que se genere pues, ese proceso de cistitis hace un factor predisponente considerable a que se genere, de pronto se desarrolle una pielonefritis. Algo que iba a comentar también. No, bueno, listo, sigamos. Sigamos con neoplasias. Así sí. Está silenciado. Tenemos entonces los carcinomas ureteriales papilares de bajo grado, que pues poseen un aspecto ordenado tanto en arquitectura como en citología. Pero también se les denomina de bajo grado, no tienen todavía características de marcada anaplasia o de pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Las células que se mantienen en su polaridad y son cohesivas, o sea que no se han liberado ni siquiera la capa basal y generalmente no, como vamos a ver después de las de alto grado, es que este tipo de cánceres tiene una peculiaridad y es que cuando se hace el parcial de orina se puede sospechar porque se ve una cantidad de células, en este caso transicionales, demasiado alta para lo que normalmente se debe encontrar en el parcial de orina. Y este es uno de esos hallazgos por los cuales uno debe sospechar este tipo de neoplasias. Pero pues en esta se mantienen con una polaridad y son cohesivas. La atipia nuclear no es muy definida, pero está presente, con núcleos hipercromáticos, esto con ligera variación del tamaño y la forma nuclear. A la derecha lo podemos ver. Dice que es un aspecto global ordenado, con revestimiento más grueso que en el papiloma y núcleos hipercromáticos y dispersos, además de figuras mitóticas. Se ve que a pesar de que hay núcleos pues, que tienen figuras mitóticas y que hay núcleos que se ven mucho más morados, que son más hipercromáticos, se mantiene como cierta cohesión y cierta arquitectura del epitelio. Tenemos los cánceres uroteriales papilares de alto grado, que en cuanto a sus características morfológicas es que las células no son cohesivas y los núcleos son igualmente hipercromáticos, tienen franca anaplasia en algunas células, figuras mitóticas atípicas mucho más frecuentes, se tiene una pérdida de la polaridad celular, por lo que no existe una arquitectura epitelial organizada, y ese tipo de tumores tiene una alta incidencia de invasión hacia la capa muscular de la vejiga y mayor riesgo de progresión de las lesiones, pues porque es mucho más invasivo y además por lo que el flujo de la orina va transportando estas células. De esta forma, se da como un vehículo para estas células tumorales. Su diseminación es principalmente por vía linfática y solo se da vía hematógena cuando se tiene una fase tardía. En cuanto a la metástasis, aquí tenemos un carcinoma uroterial papilar de alto grado con acusada atipia citológica. Pues ahí podemos ver que no se ve tan bonito como el anterior, tiene pérdida de la arquitectura, las células no están como bien unidas entre ellas, están núcleos hipercromáticos. La relación del núcleo y el citoplasma es muy marcada porque este núcleo, digamos, es muy gigante y el citoplasma está es algo muy desproporcional entre todas estas células. Y ahorita tenemos ya lo que es el carcinoma in situ, que se define como la presencia de cualquier célula que cumpla con criterios de malignidad dentro de un urotelio plano. Esta puede variar desde atipia, el espesor completo del epitelio, hasta unas células dispersas con urotelio normal. Esto tiene pues ya lo que se denomina como el carcinoma in situ es cuando se compromete toda la capa epitelial, pero no se ha roto todavía la membrana basal, que es lo importante en cuanto a la invasión y la metástasis del cáncer. Una de sus principales características es la de la ausencia de la cohesividad, la cual comparte con el carcinoma urotelial de alto grado, por lo que gran parte se desprende en la orina, lo que les comentaba hace un momento, dejando solo un urotelio con unas pocas células de cis que se encuentra cerca de la membrana basal. Macroscópicamente es una zona enrojecida de la mucosa, con engrosamiento y sin faceta intraluminal o granularidad. Miguel, hablando el doctor. Que pronto, qué pena que Pues ya tenemos lo que es el cáncer uroterial invasivo y el carcinoma de células escamosas. Miguel. Lo que es el cáncer uroterial invasivo es que puede ser de una forma superficial, en la lámina propia, y puede asociarse con cáncer uroterial papilar, por lo general de alto grado. Y las variantes infrecuentes del cáncer uroterial comprenden la variante en nidos con una citología aparentemente benigna. El carcinoma es parecido a un linfoepitelioma y el carcinoma de células pequeñas.
Y en cuanto al carcinoma de células escamosas, siempre se asocian con irritación e infección crónica de la vejiga. Representan aproximadamente del 3 al 7% de cánceres vesicales en Estados Unidos, pero en los países con esquistosomiasis urinaria endémica se dan con una frecuencia muy superior. Ya, doctor, ahí puede hablar. Ya me toca a mí. Creo que no está escuchando. Sí, ya. Había algo, Miguel, que le quería como preguntar es, has mencionado en diferentes momentos el hecho de que exista cohesividad o no en las células ureteriales, o sea, que ellas estén unidas entre sí y que llega un momento en que ellas se desprenden. Con eso se mencionó que en el carcinoma de alto grado y en el carcinoma in situ esa cohesividad se pierde y es muy dado a que esas células neoplásicas vayan por la circulación dentro de la orina. Eso es de esperarse que si el paciente tiene algún motivo para hacer un parcial de orina, por manifestaciones clínicas que pueda estar teniendo o a veces es totalmente accidental que encontremos células neoplásicas. Entonces la pregunta iba en el sentido de que si un paciente tiene un carcinoma de bajo grado, es, es de esperarse que también suceda eso. Doctor, qué pena, ahorita le estaba cortando la voz, sino que como estoy desde el Sí, celular. bueno, listo. Listo, la pregunta concreta es de esperarse que en el carcinoma urotelial de bajo grado encontremos células neoplásicas, pues posiblemente en la orina. Pues doctor, en una mucho menor magnitud, pero de que se puedan encontrar sí porque hay un crecimiento mucho mayor del epitelio, pero pues como al mantener cierta arquitectura el desprendimiento no es mucho. Que el desprendimiento no sea y o sea, casi que no sucede, pues es factible, porque si de pronto es, a pesar de ser de bajo grado, pero que tenga ya un crecimiento significativo, se puede dar, pero es totalmente cierto que si nosotros encontramos en un parcial de orina células neoplásicas, es dado que siempre hay que considerar que este paciente está cursando ya con una neoplasia, perdón, de alto grado. Y es muy significativo pues el hecho de que se encuentre como para orientar hacia qué posibilidades de su tipo se pueda generar. Listo, sigamos. Listo, pues aquí podemos ver un ejemplo de un carcinoma uroterial invasivo. Siguiente. También tenemos otros tipos de carcinomas, que es el carcinoma mixto de células ureteriales con áreas de carcinoma escamoso, como una asociación de estos dos. La mayoría son tumores fungosos invasivos, están infiltrados y ulcerados. Casi nunca se observan patrones papilares verdaderos. También cubren con frecuencia grandes áreas de la vejiga y son profundamente invasivos en el momento de su descubrimiento. También tenemos el adenocarcinoma, que son raros e histológicamente idénticos a los que se observan en el tracto gastrointestinal. También tienen tumores del uraco, se dan en la cúpula o en la pared anterior, estos adenocarcinomas. Se originan en el interior de la pared más que en la mucosa y se extienden fuera de la vejiga hacia el ombligo. Michael, qué pena interrumpir. Sí, señor. Estás hablando del adenocarcinoma. Y a ver, nosotros cuando estamos dirigiéndonos a un órgano, si sabemos cuáles son los hechos histológicos, o sea, el tipo de tejido de células que tiene, podemos nosotros suponer qué tipo de neoplasias. Ejemplo, hablamos previamente del carcinoma que se puede presentar a nivel de ureteres y sabemos que el recubrimiento epitelial es de tipo transicional y por eso esperamos que el carcinoma epitelial que se da en los ureteres es de tipo transicional. Y vimos otros, pues, por ejemplo, como el ediomioma, los fibroepiteliomas. Entonces, si estamos hablando de adenocarcinoma en vejiga, eso quiere decir es que en la vejiga existen glándulas. ¿O sí o no? Doctor, no sé, no me acuerdo. Es que hay
algo que sucede que en el cuello de la vejiga se generan estructuras glandulares a nivel del cuello y por eso es el adenocarcinoma. Se generan ahí glándulas por ese fenómeno de, digamos, como de medio lubricación por el contenido pues, del pH de la orina para tratar de como de proteger en algo lo que es el trayecto pues, a nivel de la uretra. Es por eso que se puede dar pues, este tipo de neoplasias a nivel de la vejiga urinaria. De lo que estaba mencionando, pues se habla, es de esperarse por un fenómeno irritativo crónico que se presente una metaplasia y genere pues, ese carcinoma de células escamosas, que es el segundo en frecuencia, y más que el adenocarcinoma, y que se da pues dentro de la pared y que regularmente pues ellos ya tienen un componente invasivo muy significativo pues en el momento en que generalmente se llega a establecer un posible diagnóstico. Siga, que no sé si de pronto entre lo que iba a comentar iban a hablar algo más. No, pues ahí ya, eso Pues, es lo que, si quieres, pues. hasta ahí termina ya la presentación. No, sigue, todavía falta mucho. Con respecto a los tipos de tumores, hay algo pues que también se mencionó, por ejemplo, que son los papilomas, las neoplasias benignas que pueden ser invertidos o de tipo exofítico. Bueno, los carcinomas uroteliales, como se mencionó, está el carcinoma de células escamosas mixto, pero el carcinoma de células escamosas, que es el segundo pues en frecuencia, está el mixto en que tiene pues ese doble componente, el adenocarcinoma, y hay otro que se llama el carcinoma de células pequeñas y los sarcomas, que es de esperarse pues que suceda pues en cualquier sitio, indudablemente patologías que no son muy frecuentes. Listo, podemos seguir. Ok. Entonces, hay tumores como son los mesenquimales, que son más que todo benignos y se originan en gran variedad de estos tumores. Globalmente son más que todo infrecuentes, o sea, no son muy raros, más común que se encuentren leiomiomas. En la morfología de estos son masas aisladas intramurales encapsuladas, que son esféricas o ovales, varían de diámetro que pueden llegar hasta varios centímetros y en ocasiones adoptan posiciones pediculadas en la submucosa. También están otros tumores como son los carcinomas o los tumores secundarios. Estos carcinomas son muy inusuales, son masas grandes que protruyen de la luz vesical y se pueden confundir con otros pseudotumores inflamatorios. También con nódulos fusocelulares posoperatorios y diversos caniginomas que adoptan crecimiento sarcomatoide. Es más común en la lactancia o infancia del radiomiosarcoma embrionario y en la adultez el eisimiosarcoma. En los tumores secundarios, lo más frecuente es que la afectación maligna sea secundaria de la vejiga, o sea que venga de otra parte, que puede ser directa o a partir de lesiones primarias en órganos vecinos como el cuello del útero, próstata y recto. Aquí entonces vamos a hablar ya de las patologías de obstrucción. Las patologías de obstrucción, hay muchas enfermedades que pueden obstruir y estrechar el cuello vesical. En los hombres la más común es la hipertrofia de glándulas prostática debido a la hiperplasia nodular o un carcinoma. La obstrucción de la salida en ese cuello vesical en las mujeres es más común el cistocele vesical. También hay muchas enfermedades como sea el estrechamiento o estenosis congénita de la uretra, fibrosis inflamatoria y contracción de la vejiga después de diversos tipos de cistitis, estenosis inflamatorias, tumores vesicales, invasión secundaria del vesículo por otros órganos, como ya lo dijimos, con cuello uterino, vagina, próstata y recto, y obstrucciones mecánicas por cuerpos extraños o cálculos. Y también se puede llegar a generar la vejiga neurogénica por lesiones en las inervaciones de la vejiga. Siguiente. En la morfología de obstrucción vamos a encontrar que hay un engrosamiento de la pared vesical por hipertrofia del músculo liso.
Entonces esa hipertrofia es progresiva hasta que llega un punto donde se forman fascículos que se hipertrofian generando trabéculas en la pared y con el tiempo divertículos de verdaderos adquiridos. Y aquí, como podemos ver en la imagen, se ven todas estas trabeculaciones que se forman en la pared por la hipertrofia progresiva. Y ya, siguiente. Bueno, ya como parte final tenemos lo que sería la patología de uretra, en la cual tenemos inflamatorias, tumorales y pseudotumorales. También podríamos tener las obstructivas, que sería la misma, que sería como una litiasis, y las patologías inflamatorias, que pueden producir lo que sería una estenosis posteriormente, que las mencionaremos a medida que avance ya esta parte de la exposición. Dentro de la patología inflamatoria de uretra tenemos la uretritis, que se divide en uretritis no gonocóxica y en la uretritis gonocóxica. La uretritis gonocóxica es una de las manifestaciones más tempranas de la enfermedad venérea. Esta se caracteriza por la secreción de pus por la uretra. Y la uretritis no gonocóxica se puede dar por otras variedades de bacterias, entre las que predomina la E. coli, que es la que más produce infecciones en las vías urinarias. Y se da acompañada de cistitis en las mujeres y cenosis. La clamidia es una de las causas más importantes en los hombres de una uretritis no gonocóxica, por ejemplo. O sea, más que todo se producen por bacterias que causan las ITS, o también se pueden producir por estas bacterias que tienen una gran prevalencia en cuanto a infecciones de vías urinarias. Ya tenemos lo que sería la carúncula uretral, que se manifiesta como una masa pequeña, roja y dolorosa en el meato uretral externo. Generalmente se encuentran en etapas avanzadas de la vida. Es una lesión friable, hemisférica, de 1 a 2 centímetros por fuera o inmediatamente por dentro del meato uretral externo, casi en la porción de la salida, de la salida de la orina. Es una lesión muy susceptible a lesiones como ulceración y el sangrado. En cuanto a su morfología, en el examen histológico se halla compuesta de un tejido conectivo fibroblástico joven, muy vascularizado, de ahí que sea tan roja, por lo general muy infiltrado con leucocitos, epitelio transicional o de células escamosas, pues porque se puede encontrar en la parte del glande del pene, casi en la salida, entonces se puede componer de algunas células escamosas. Y la extirpación quirúrgica aporta un pronto alivio y la curación. Y ya tenemos lo que serían tumores benignos de uretra y tumores malignos de uretra. En cuanto a los tumores benignos de uretra, uno de los más comunes son los papilomas de células escamosas y de células transicionales, papilomas invertidos y condilomas. En la figura de la derecha podremos ver lo que serían especie de papilomas y condilomas, que son como esos deditos a forma como que están saliendo como deditos en el tracto de la uretra. Tumores malignos de uretra, que sería el más frecuente, es el carcinoma el más frecuente en cuanto a carcinomas primarios, sería el de la lesión del epitelio, y es muy infrecuente, se suele dar en las mujeres y se origina casi siempre en la uretra proximal. Estos tienden a demostrar diferenciación urotelial y se parecen a los vesicales, mientras que los distales son escamosos, y los glandulares son mucho más raros y más si son primarios. Perdón. Y pues eso sería todo. Estas son nuestras referencias y ya, muchas gracias. Bueno, pronto pues haciendo comentarios o adicionando de lo que estaban pues hablándose en este momento con respecto a los procesos perioplásticos, pues que no son lo más esperado que suceda, y que pues, por hechos histológicos, pues sabemos que si es en la zona proximal de la uretra, pues esperarse que el carcinoma sea de tipo urotelial y en la región distal pues de tipo escamoso. Hay otro tipo de neoplasia pues que en la uretra existen glándulas, entonces también se puede generar este tipo de situación de adenocarcinomas. Algo que creo que no se mencionó, y es con respecto a los procesos neoplásicos a nivel de la vejiga, de los factores de riesgo. Pues la edad es indudablemente pues es un factor de riesgo entre quinta y octava década de la vida, que es más del sexo masculino, como factores que puedan generarse
y que tiene una gran importancia dentro de todos, es la exposiciones industriales a cierto tipo de componentes como son las arilaminas. Lo que mencionó un compañero pues, de la esquistosomiasis, el tabaquismo tiene también una gran influencia y con eso pues cada vez que entramos a algún tipo de patología, como veremos en patología ginecológica, como se vio en patología pulmonar, en patología digestiva, y, y ahora en este caso, pues el tabaquismo que sea un factor de riesgo, el hecho de que el paciente haya sido necesario someterse a tratamiento antineoplasia con radiaciones, por ejemplo, una mujer con tratamiento para un carcinoma de cervix uterino, pacientes con la ingesta de algún tipo de medicamentos como la ciprofosfamida o el consumo indiscriminado de analgésicos que se da mucho pues, en ciertos grupos de edades como entre la séptima década de la vida y en una forma indiscriminada y simplemente pues, por prevenir o porque suceda. Y el medio ambiente indudablemente pues, es un factor de riesgo pues, también a que se genere este tipo de situaciones. Es dado que estas neoplasias se pueda generar, pues así como se mencionó con en ureteres, pues que pueda generar compromiso expansivo invasivo, pues a nivel de estructuras circundantes como es la glándula prostática, vesículas seminales, irse a ureteres, retroperitoneo y sin duda alguna ganglios linfáticos regionales que forman parte fundamental pues, de un examen físico y a nivel de otros sistemas como es el biliar o sistema pulmonar, como se ha mencionado. E inclusive tiene un componente potencialmente como específico, que es que pueda generar compromiso metastásico a nivel de la médula ósea. Bueno, bueno, solamente pues por mencionar pues que si llega a suceder un proceso neoplásico a nivel de la vejiga, pues es muy raro, pues solamente sea más de literatura, pero solamente por ilustración que llega a dejarse un proceso en la pared de la vejiga en los niños sería un rabdomioma y en adultos pues sí sería un leiomiosarcoma, hablando de procesos neoplásicos de tipo maligno en esos casos. Y sabemos que hay un efecto de tipo voluntario a nivel del esfínter vesical que da la posibilidad de que pueda existir una neoplasia de músculo esquelético en ese sitio. Yo creo que no era otra cosa, creo que no, era algo pues que... Bueno, entonces muchachos, yo creo que con esto está lo que es lo que son los procesos patológicos a nivel del sistema urinario, riñón, ureter, vejiga y uretras masculina y femenina, las cuales se comparten pues con respecto a los hallazgos inflamatorios, infecciosos neoplásicos, pues con mayor o menor proporción en un sexo que en el otro. Veremos entonces glándula suprarrenal, entonces la hacemos mañana a las 11 de la mañana. Entonces, listo muchachos. Los de suprarrenal, las de bueno, las de placenta, perfecto. Y hace un momentico vi que ya me habían enviado los de suprarrenal anoche. Listo, Doctor, muchachos. Sí, que me habló el grupo, María María José. José, doctor. Sí, El dime, grupo María. de Cervis también ya le había enviado las diapositivas. ¿Me la enviaron ahorita? No, hace 5 días, doctor. Ay, mujer, yo no la he Para visto. ¿Por que... qué no me la envías? Es que hay otras situaciones que no es un correo, porque por varios motivos y por lo que sea, son 50, 70 correos, entonces se me queda uno en la cola y se le puede pasar por alto. De pronto me lo envías, porfa, me lo reenvías. En eso Sí, doctor, ya se lo para yo envío. descargarla, sí, listo, para yo revisarla. Alexander, ¿ibas a hablar? Sí, doctor, para el grupo de genitales externos, entonces quedaría la expresión para la siguiente semana. De genitales externos femeninos. Sí. No, es para esta semana. Mañana vemos el terminal y seguimos con ese tema. Ese sería el jueves. Bueno, listo, doctor. Entonces, por favor, sí, por favor. Sí, Bueno, doctor. dígame que sí, Sí, doctor, que sí. entonces hoy le mandamos las No, diapositivas. placenta no. Yo creo que placenta queda para la otra semana. No, placenta es la última. Listo. Es el miércoles, qué pena. Yo dije jueves, es el miércoles, qué pena. El miércoles a las 7. Listo, muchachos, entonces así quedamos.
Doctor, Sí, ¿quién me habló? es ¿Qué nombre? que yo, Juan Esteban, Esteban. Sí, es que tenemos una inquietud, 3 grupos. sí, Es que a mi grupo le tocó genitales externos masculinos. O sí. sea que nos tocaría hablar sobre pene, epidídimo y testículos. Pero a un grupo le tocó, a un grupo aparte del mío le tocó pene y a otro grupo le tocó testículos y epidídimo. A ver, yo voy a revisar, ¿cierto? Pero entonces es que regularmente establecemos, porque es que testículo es un tema significativo, un tema muy importante y que tiene muchas variantes patológicas. Creo que sería solamente pene. Doctor, y le teníamos una propuesta con el Sí, grupo, dígame. los otros grupos son el grupo de Carol y el grupo de Juliana. Entonces, Sí, habíamos pensado en mi grupo, que somos 3 personas, dividirlo y mandar 2 personas para el grupo de testículo y una persona para el grupo de pene, o viceversa. Pues eso. está bien, no hay ningún problema. Con ese orden no importa, no está bien, no hay ningún tipo de dificultad con eso. Háganlo como ustedes lo estimen que debe ser. Está perfecto. Doctor, entonces yo le envío las diapositivas ahora en la tarde, ya las tenemos Listo, listas. Carlos. Listo, Carlos, doctor. listo. Él me las envía esta tarde. Doctor, Listo. doctor, una pregunta. Lo que pasa es que placenta en la lista de los temas sale como la 6ª exposición. Bueno, no, la dejamos de última. ¿De última? Después de que Vale. termine, mire, no, de última no. Después de que terminemos lo que es genitales femeninos, seguimos con glándula mamaria y luego seguimos con placenta. Para Bueno, luego listo, con entonces sí quedaría reproductor para la otra masculino. semana. ¿Sí? Listo, muy bien. Perfecto. Pero me la van a enviar, ¿cierto? Yo ya tenía Sí, una. doctor, ya se la Bueno, mandamos. listo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana a las 11, ¿cierto? Laura Marcela, muchísimas gracias, mujer. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Gracias, Hasta luego, doctor. Isabel, hasta luego, María Gracias, José, hasta doctor. luego, Karen. Doctor, Hasta qué pena, luego, una preguntita. muchas gracias. Sí, Sebastián. Doctor, ¿cómo está? Es que a mi grupo le tocó vesícula seminal y próstata. ¿Usted nos podría decir más o menos cuándo nos tocaría para nosotros enviarle las diapositivas con anterioridad y eso? Hoy, mándela hoy. Pues, ¿para qué hay que esperar el último día? Yo creo que si... Yo creo que sería para no la semana entrante, sino la siguiente, el lunes. O sea, de hoy en 15. Pero si la envía hoy no pierde nada. Pues, ¿sí me entiende? Sí, señor. Listo, O doctor, sea, muchas no gracias. esperemos el último día para enviarla, envíela ya. O sea, me da tiempo de yo poder revisar, porque es que no es solamente esa presentación, a mí me corresponde revisar otras cosas. ¿Sí? Por favor. Bueno, Listo, señor, muchas gracias. gracias. Bueno, gracias, Sebastián. Bueno, hasta luego.